Pueden observar en la parte superior tenemos un teclado matricial. Este es un teclado bastante delgadito, ¿sí? Es de plástico, por supuesto, y adentro tiene los interruptores. En este caso son contactos metálicos mmm, de los cuales están conectados a través de un cable flexible, como se ve ahí hacia el proto. A través de estos cablecitos vamos a hacer nosotros la conexión. Pueden observar ahí el cableado anaranjado hacia el microcontrolador y por supuesto un grupo de cables verdes hacia el display. Entonces, este es un ejercicio donde el alumno pues maneja ambas cosas, el LCD y el teclado, para colocar ahí lo que podría ser su nombre o su código. Básicamente ese es uno de los ejercicios que se hacen como entrenamiento para el uso del teclado. Aquí es importante que se den cuenta que en el momento que se oprime aparece la información directamente en el display. Quiere decir que el teclado responde lo suficientemente rápido para poder manifestar esa información directamente en el teclado. Hay muchos tipos de teclado que se pueden construir, hay muchos algoritmos que podemos utilizar. Hay muchas teorías alrededor. Creo que les puedo dar algunas pistas de algunas de ellas para que puedan implementar este ejercicio. Y entonces vamos a manejarlo acá en Proteus para que entendamos cuáles son las ideas principales para hacer el teclado. Vamos a abrir un proyecto, vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a ponerle aquí teclado. Y por supuesto hay que guardarlo siempre donde podamos encontrarlo sin ningún problema. Y vamos a ver si lo dejamos por aquí. Hay que crear, por supuesto, la carpeta. Y vamos a darle continuar. En este caso, como no voy a involucrar ni siquiera el microcontrolador, solamente es para darles algunas ideas del tipo de teclados que podemos utilizar, voy a manejar lo que son algunos principios muy elementales para que entendamos algunas de las características. ¿Sí? Voy a primero darles una idea o una justificación de por qué utilizamos un teclado matricial y no solamente los botones. Regularmente, cuando nosotros utilizamos un microcontrolador como el que nosotros venimos trabajando, si queremos utilizar, por ejemplo, un teclado de este tipo, como el que vieron en el video, estamos hablando de un teclado que tiene 16 teclas. Eso, si lo hacemos con botones de manera normal, y aquí es donde nosotros podemos ir a buscar el interruptor, podemos encontrar diferentes tipos de interruptores. Vamos a ver el de el interruptor normal, que normalmente, valga la redundancia, utilizamos. Es un interruptor que nosotros conectaríamos a una entrada de puerto y donde nos interesa obviamente manejar alguno de los dos estados que pueda tener el botón, abierto, cerrado, eso ya lo establecemos nosotros. Si esto va a tierra, si tiene pull-up, si no tiene pull-up. Pero si yo quisiera manejar 16 teclas, pues esto implicaría que yo utilice, por supuesto, dos puertos. Entonces, estaría ocupando dos puertos para manejar un teclado. De aquí la situación de que busquemos la posibilidad de manejar alguna técnica que nos permita reducir la cantidad de terminales a utilizar. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos manejar un grupo de botones en donde si nosotros empezamos a agregarlos
Y si los conectáramos uno a uno, pues necesitaríamos, como ya lo mencionamos, justo 4 terminales para 4 botones. La pregunta es, ¿habrá alguna forma de reducir esas combinaciones? Bueno, si de repente yo empiezo a acomodar estos botones ahora de otra forma, en cuestión de conexiones, y empezamos a acomodarlos por filas y por columnas. Por ejemplo, en este caso voy a colocar 4 botones aquí. Para poder distinguirlos a cada uno de ellos, yo tendría que manejar una señal fija, que bien podría ser una señal proveniente de la fuente de alimentación. En este caso, utilizando una línea de poder, que sería hacia VCC, y estaría alimentando directamente estos botones. Y por supuesto, el otro extremo lo estaría conectando a cada uno de los pines. Esto es lo que normalmente, y lo vuelvo a repetir, normalmente haríamos con 4 botones. ¿Qué hay si hablamos de más botones? Si quisiera agregar, por ejemplo, otros 2, pues eso va a implicar que yo necesite también otro grupo de interruptores, otro grupo de terminales, y entonces continuamos con este arreglo como lo venimos manejando y podríamos acomodarlos de la misma forma. Entonces aquí ya estoy hablando yo de 8 botones. Por supuesto que estaríamos buscando conectarlos algo similar a esto. Y prácticamente ya agoté yo las conexiones del puerto, lo que comentábamos. Y supuestamente estaría manejando también aquí una línea de conexión común y seguramente también la estaría manejando a la fuente de alimentación. Esto implicaría, por tanto, que en el otro extremo del interruptor, es decir, en estas líneas de conexión, coloque resistencias en pull down. Esto para que cuando el botón esté abierto me esté proporcionando el 0 y al momento de cerrar el botón pueda enviar directamente el 1. Entonces serían algunas de las condiciones. ¿Habrá alguna manera de ahorrarnos estas conexiones utilizando otro arreglo? Sí, sí lo podemos hacer. Entonces esto implicaría de alguna manera que podamos desconectarnos de aquí buscando ese otro arreglo. Y la idea sería buscar una conexión similar a esta con los interruptores. Y ahora, ¿cómo podría yo saber cuál de los 8 botones fue el que realmente oprimí? Bueno, esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Necesitaríamos retirar ahora estas líneas de referencia que utilizamos y controlarlas, establecer cuándo pueden ser 0 y cuándo pueden ser 1, de tal suerte que este primer bit me permitiría ponerlo en 0 o en 1 y enviar la información directamente al botón y percibirlo a través de la terminal R7. Si hago eso mismo y ahora lo hago con el otro grupo de interruptores, esto me permitirá a mí entonces controlar ahora la alimentación de estos 4 botones. Si se fijan, ya tengo una forma de detectar si son los botones de arriba o los botones de abajo los que tengo activados, simplemente manipulando RC0 y RC1 en este ejemplo. Y estoy utilizando menos terminales que en el caso anterior. Por lo tanto, me quedan otras 2 terminales libres. Esto me permitiría a mí agregar otro grupo de interruptores, otros 8 para ser precisos, y armar un teclado con 16 botones.
De esta manera yo podría controlar la alimentación de los interruptores y luego monitorear cuál es el estado de conexión o desconexión que pueda tener en cada una de las filas o columnas. De esta manera yo puedo detectar si alguno de los botones ha sido presionado o no. Y obviamente puedo con un solo puerto controlar los 16 botones. Y bueno, a este tipo de conexión es a lo que se le llama conexión matricial, que en términos llanos y en términos prácticos, con respecto a lo que ustedes ya conocen, no es otra cosa más que el multiplexado. Ahora, la diferencia es que en el multiplexado normalmente nosotros lo trabajamos para el display. Utilizamos un mismo canal de información y luego conmutamos los ánodos o los cátodos de los displays. Pero tenemos todos los segmentos conectados en paralelo. Ahora lo que va a ocurrir aquí es que voy a manejar esto por filas y columnas y ya tomaré la decisión de si lo que conmuto son las filas o lo que conmuto son las columnas. Otra diferencia es que ahora la información ingresa al microcontrolador en vez de salir, como en el caso de los displays. Así es de que es una situación muy similar, ¿sí? El objetivo de esta charla, entonces, es que ustedes puedan poner a funcionar un teclado matricial. Por supuesto, aquí en Proteus, ustedes van a encontrar teclados, ¿sí? Que, bueno, en este caso vamos a ponerlo en inglés. Déjenme ver. Aquí debe de aparecer como Keypad, si no me equivoco, es correcto. Entonces ya lo tenemos aquí. Hay 4 teclados posibles. Caso es una matriz de 4 por 6. Así es de que tenemos 24 teclas a utilizar, ¿sí? Sin embargo, podemos observar en el teclado que el más es un poquito más grande, así es de que se llaman 23 teclas las que hay en este lugar, ya que el más ocupa 2 espacios. Y luego tenemos el teclado que se parece al teléfono, un teclado numérico. En este caso tenemos 4 filas, como pueden observar, con 3 columnas. Entonces esto nos presenta 12 combinaciones posibles. Tenemos otro teclado que se parece al que vieron en el video, donde tenemos las 16 teclas, 4x4. Es un teclado totalmente numérico. Y por aquí aparece otro teclado, el cual no tiene leyendas, tiene más entradas, más salidas. Esto con la intención de que ustedes puedan darle más funcionalidades. Vamos a ver este teclado matricial. Aquí tienen básicamente el componente y aquí tendrían etiquetadas como ABCD lo que serían las filas, es decir, por aquí pasa una línea común que sería el equivalente a esta línea que vemos en la parte de los interruptores. Y luego tenemos las columnas que están marcadas con dígitos numéricos 1, 2, 3, 4, que corresponden a estas líneas que conectamos en los interruptores. Entonces, con esta misma idea, si se fijan aquí abajo, tengo otra fila que es 4, 5, 6 y el por correspondería a estos botones que tengo como interruptores conectados ya al microcontrolador. Esa sería mi otra fila y bueno, los otros interruptores, por supuesto, los tenemos en las otras 2 filas y de la misma manera los conectaríamos a este mismo punto para poder determinar cuál es la fila que yo estoy leyendo. Voy a quitar el micro, voy a agregar aquí algunos componentes que puedan ser de interés. Muy bien, entonces, justo donde nos quedamos. En este caso, si se fijan, no hemos hecho ningún cambio por aquí en los interruptores, solamente los dejamos abiertos para poder detectar cuándo se cierra y vamos a utilizar por aquí una herramienta o un componente que nos puede servir para poder explicar esta parte. Vamos a utilizar un componente que se llama Logic State y lo vamos a conectar en este caso lo que vendrían a ser las filas. Vamos a poner un segundo en esta posición, el cual nos va a ayudar a detectar
perdón, a establecer el estado que le vamos a poner a esta otra fila. ¿Sí? Estas dos terminales simularían lo que tenemos que hacer con el microcontrolador. Es decir, qué valores vamos a arrojar hacia el exterior. Y de este lado vamos a colocar solamente un grupo de terminales que serían algo así como nuestras salidas del teclado, que en este caso, a su vez, son entradas hacia el microcontrolador. Entonces aquí vamos a concentrar las conexiones en común y lo que esperamos observar pues es el estado lógico de este arreglo, ¿sí? Aquí va a ocurrir algo interesante. Nosotros vamos a poder cambiar de manera interactiva lo que vienen siendo los valores para cada una de las filas donde tenemos los interruptores y esperamos un valor en común en estas líneas, ¿sí? Entonces vamos a la parte de la simulación y por ejemplo aquí vamos a colocar ceros, lo que significaría que si yo tengo un cero y cierro este interruptor, el cero lo voy a tener justo sobre esta línea. Por supuesto se comunica al otro botón y el botón no ha sido cerrado, ¿sí? Pero en este momento, si se dan cuenta, los interruptores están abiertos, así es de que no tengo ningún valor en particular. Bueno, yo necesito tener a la salida de este arreglo básicamente algunas ideas de estados seguros, ya sean unos o ceros, para poder reconocer cuando un botón se presiona. Esto permitiría que cuando yo, por ejemplo, coloque un 1 aquí, al cerrar el interruptor tenga un 1 y en estas terminales donde no tengo ningún estado, asegurarlas con 0. Bueno, esto lleva a que yo coloque unas resistencias en modo de pull down, como podrían ser unas resistencias de 10K para este pequeño ejercicio. Y entonces colocaríamos una resistencia por aquí, una más por acá y dos más de este lado. Y bueno, finalmente la conexión será en este sentido, lo cual nos va a permitir garantizar una conexión en pull down, dijimos, entonces necesitamos una señal de tierra. Y bueno, aquí conectaremos estos elementos. Vamos a colocar otro acá para que no... Profesor, R1 va en la otro pin de salida. Sí, ahorita lo acomodamos. El mouse a veces nos juega rudo. Listo. Entonces aquí ya tenemos el arreglo con los pull downs en cada una de las terminales. Y ahora, como pueden observar, efectivamente tengo ceros en estas líneas de salida de mi teclado. Solamente estaría habilitando esta fila de interruptores, por lo tanto es la única fila que me permitiría a mí averiguar si aquí tengo un 1 o tengo un 0 en realidad. ¿De acuerdo? Ustedes al cerrar el interruptor, por supuesto, estarían permitiendo pasar un 1 lógico, llegando el voltaje a esta terminal y dándome el 1 lógico. Cuando yo lo abro, por supuesto, el pull down hace lo suyo y aquí tendríamos un 0. Lo mismo pasa del otro lado. Entonces, eso es lo que yo estaría esperando que suceda aquí. ¿Cómo puedo ayudarme para monitorear, por ejemplo, estos estados? Vamos colocando por aquí una punta de prueba para que nos auxilie un poquito a monitorear estos valores. Y, por ejemplo, aquí pueden darse cuenta, déjenme ajustar un poco la pantalla y mover estas líneas para que se vea un poquito más claro. Vamos a mover el bloque. Tengo que detener la simulación. Y
Vamos a mover este bloque entonces unas cuantas líneas hacia la derecha. Ahí está, para que me deje leer el voltaje. Y vamos a recorrer esto un poco más para que se vea mejor. Bueno, entonces, en este caso, igual, volvemos a correr aquí. Tenemos 0 volts, cerramos el interruptor, ahí tenemos los 5. Entonces, efectivamente tengo el 1 que necesito. Esto significaría que yo podría estar detectando cuál de los interruptores es el que yo estoy cerrando. Por supuesto, necesito colocar otras puntas de prueba aquí para poder monitorear lo que está pasando en cuestión de voltaje en cada una de ellas. Y darme cuenta cuál es el estado lógico que tenemos en ese punto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuevamente en ceros, ahí tenemos una activación, otra activación en la otra línea, otra activación, otra activación. ¿Sí? Y bueno, eso me permite monitorear los botones o las teclas que están en la parte superior. Si yo quiero monitorear la siguiente fila de botones que está en la parte inferior, lo que tengo que hacer es cambiar a 0 la fila y habilitar la que sigue. Eso me permitirá ahora detectar cuál es el botón que se está presionando. ¿Sí? Y de esta manera yo distingo sobre las mismas líneas, que en este caso podrían ser filas o columnas, dependiendo de cómo manejen su teclado, los que estarían detectando con el microcontrolador en el cambio de estado cuál es la fila o columna del interruptor que está activo. Por supuesto que aquí pueden venir algunas preguntas. Yo puedo tener aquí dos teclas presionadas, como pueden observar, y perfectamente distingo cuál es cuál. ¿Sí? La pregunta que ustedes probablemente pudieran hacer es, ¿qué pasaría cuando yo tengo dos columnas, como en este caso, cerradas? Aquí pueden observar que tengo un 0, ¿sí? El valor que tengo aquí es por 10 a la menos 8. Y aquí, por ejemplo, estaría pasando un 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un fenómeno muy interesante. Observen cómo, por ejemplo, este 0 en realidad es un voltaje de 0 volts, que equivale a tener conectada la línea de tierra aquí. Tengo el interruptor cerrado y del otro lado tengo VSC, que sería mi 1 lógico, y tengo el interruptor también cerrado. Entonces, en este caso yo estoy provocando un cortocircuito en el sistema debido a que tengo realmente conectado tierra y VSC. Y por supuesto, las que pueden sufrir aquí algún daño son las líneas de conexión. ¿Sí? Es importante tener esto en cuenta porque si lo hacemos con el microcontrolador, esto va a pasar. Justo esto. Entonces, es importante aislar el sistema para evitar algún problema. ¿Cómo lo logramos? Bueno, aquí lo importante sería también que pudiéramos polarizar de alguna manera el voltaje y la corriente para que en sentido contrario no conduzca. Y bueno, eso lo podemos facilitar con el uso de diodos. ¿Sí? Vamos a poner un diodo normal dentro de las simulaciones. Este no. Olvido que tiene que ser en inglés, ¿verdad? Muy bien, entonces, acá están los diodos. Estas son válvulas, ¿no? Necesitamos un diodo de semiconductor. Un diodo común y corriente. Vamos a usar este, aunque sea de montaje superficial. La idea es simplemente establecer un aislamiento cuando se dan estas
polarizaciones y evitar un cortocircuito hacia el interior del microcontrolador. Obviamente tenemos que vigilar que a nuestro micro no le pasen estas cosas, ¿no? Bien, aquí el problema va a ser que no vamos a poder simularlo. Hay que escoger un diodo que sí nos dé chance de hacerlo. Uno que sí tenga el modelo y que sea compatible además con la parte digital. Doble problema, ¿verdad? Vamos a ver si encontramos de los diodos que ya manejamos de manera normal. Aquí hay un N4148. Parece que sí hay modelo. Vamos a ver si nos permite trabajar con este diodo. Seguramente ya han utilizado estos diodos en algún otro ejercicio o práctica, ¿no? Y bueno, ahí está. Aquí se está operando el diodo. Y bueno, como lo manejábamos, pueden darse cuenta que ahora ya el cortocircuito lo evitamos. No tenemos esos diodos. Perdón, no tenemos ese problema del cortocircuito. Tengo VCC, tengo la señal de tierra. Obviamente no pasa nada. Se detecta perfectamente la tecla en esta parte. Y si cambio la polaridad, no voy a tener tampoco ningún conflicto, ¿sí? Obviamente me hace falta el diodo también de este lado para evitar, si se fijan aquí hay un cambio en la caída de voltaje y será importante detectarlo y evitarlo. Entonces también vamos a necesitar un diodo del otro lado, por supuesto. Y bueno, aquí ya estamos corriendo nuevamente la simulación. Y como pueden darse cuenta, ahora el interruptor que está funcionando en la parte superior está cerrado y es el que me está pasando el 1. El de abajo debería de estarme mandándome el 0 y no tengo ningún conflicto. Ya no hay cortocircuito. Entonces, de esta manera protejo yo también al puerto del microcontrolador, evitando algún daño. Entonces, esto es importante para que ustedes lo manejen. Ahora, ¿cómo sé que la tecla que se presionó es la de arriba y no la de abajo? Aquí en este caso vemos las dos teclas presionadas en la misma columna. Tenemos SW8 cerrado, SW5 cerrado. ¿Cómo saber cuál de los dos es el que estoy detectando? Pues muy fácil. Nosotros también estamos controlando a través del puerto estas dos señales, las que me permiten manejar las filas de cada uno de los interruptores. Así es de que es un dato que yo envío, por lo tanto lo conozco, y el que estaría esperando es el dato que pueda provenir por cualquiera de estas terminales para determinar cuál es la columna de la cual estoy leyendo el interruptor cerrado. En este caso contaría con que estoy detectando SW8. Si fuera SW5, por supuesto las condiciones serían al contrario. Aquí estaría activando ahora la fila inferior. Con este dato yo puedo detectar, aun cuando sea esta misma línea de señal la que está activa, con este 1 distingo cuál es la fila que se activó. Entonces, básicamente ese es el principio de funcionamiento de un teclado matricial. Aquí lo estamos viendo con solo dos filas. Podemos agregar otras dos filas con los mismos puntos de conexión en común y, por supuesto, detectar las 16 teclas sin ningún problema. Obviamente aquí hay otro detalle que también debemos de considerar. Esto lo estoy haciendo de forma manual y en cierta manera de plática, como plática informal, porque quiero que se den cuenta de las distintas situaciones que en el caso de la simulación nos está presentando. Esto también va a ocurrir en el mundo real, por supuesto. Entonces, pues esto nos da una idea más gráfica, más real de lo que va a ocurrir cuando armemos esto en nuestros protos y debemos de tener ese cuidado para no dañar el sistema embebido. No se trata simplemente
de cruzar conexiones y listo, ya todo está funcionando. Debemos de ser cuidadosos para no dañar alguna terminal de puerto y al final de todo, pues quedamos con algún puerto o alguna terminal inutilizada porque se quemó. Bien, esta sería, por supuesto, una de las formas de conectar seguras nuestro hardware y de poderlo trabajar. Ahora, si estuviéramos en un teclado en donde al momento de cerrar estos dos interruptores, nuevamente el SW8 y el SW5, que como pueden darse cuenta en algunos teclados que manejamos, caso específico el de la computadora, a veces usamos combinaciones de teclas para poder realizar ciertas funciones. Bueno, esa es la parte del software donde yo lo debo de trabajar. Debo de poder tener la capacidad de detección de dos o más teclas presionadas y en este caso, si hay algún orden en la presión de las teclas. Como aquí lo estamos haciendo muy lento, probablemente no entendamos que para poder detectar esos cambios tan rápidos en el teclado, tendremos que hacer el cambio de unos y ceros en las terminales de selección de las filas a través de cierta velocidad. Esta velocidad me va a permitir a mí hacer lo que le llamamos barrido o multiplexado por cada una de las filas de una manera muy rápida, de tal suerte que yo pueda distinguir si se presionó primero SW8 o fue SW5. Aquí la velocidad es importante para poder distinguir una de la otra. En el caso del ejercicio que ustedes van a realizar, este factor no es importante porque no vamos a hacer combinaciones de teclas. Solamente se los comento pues para que tengan una idea en dado caso de que esto fuera necesario. Un teclado de combinación de teclas como el de nuestra computadora, cuando usamos, por ejemplo, el Shift y oprimimos una letra para que nos dé el valor del código ASCII en mayúsculas, o que oprimimos, por ejemplo, Alt y luego alguna tecla para que nos regrese algún carácter alterno de los que utilizamos, como la arroba o el gatito o la tilde, por ejemplo, que son los más utilizados, pues requiere esa combinación de manejar dos teclas, presionamos una y luego la otra, y entonces hay que detectar justamente cuándo ocurre esto. Y la velocidad es la clave. Ahora, puede haber otros teclados donde utilizamos combinaciones de más de dos teclas, utilizamos tres. Un ejemplo clásico, control alt suprimir. Tres teclas para indicarle al sistema operativo que lo que necesito hacer es reiniciar la computadora y entonces eh, tendría que detectar ese orden. Si lo hago en otro orden, esa función no opera. También eso es importante conocerlo. Entonces, nuevamente la velocidad en el cambio de las filas se vuelve aún más importante para poder detectar esos cambios en el orden en el que se presionaron las teclas. Por supuesto, podemos hacerlo porque el humano es lento en sus reacciones, de tal suerte que aún cuando oprimamos nosotros el teclado lo más rápido que podamos, el micro siempre será mucho más rápido que nosotros, de tal suerte que perfectamente podemos distinguir qué se oprimió primero y qué se oprimió después. Otro factor importante en el manejo de los teclados matriciales es considerar que cada vez que cerramos un interruptor presenta algo que se llama ruido. Este ruido tiene que ver con un cambio de nivel en la parte lógica. Nosotros cerramos el interruptor como hacemos, por ejemplo, aquí con SW8 o con SW5 y esperamos que el cambio se presente justo como lo estamos viendo nosotros en pantalla. Por supuesto, si a esto le agregamos un pequeño osciloscopio para observar qué es lo que está sucediendo en esa terminal, lo que nosotros esperamos ver es un cambio de nivel de manera muy rápido. ¿Sí? Aquí estamos usando el canal amarillo. Vamos a cambiar esto a DC. Obviamente estamos manejando una frecuencia
muy lenta, estamos usando corriente directa. Aquí los cambios tenemos que percibirlos directamente sobre la línea. Tenemos los 5 volts, así es de que debemos observar el cambio sin mayor problema. Ahí lo tenemos, un cambio de nivel. Pero lo que no nos puede simular esta herramienta es algo que se llama glitch o ruido, el rebote, que también se le conoce en español. Cuando nosotros hacemos esta conexión, en realidad los metales internos del botón van a estar rebotando como si fuera una pelota de ping pong, obviamente en tiempos muy cortos. Esos estados de conexión y desconexión van a provocar cambios de nivel lógico en el interruptor. Eso para nosotros es ruido. Si el micro es lo suficientemente rápido, nosotros vamos a estar detectando cambios en esa terminal de tal suerte que vamos a tener un teclado errático y entonces no sabremos si se presionó o no se presionó o tenemos algún problema por ahí en la terminal. Regularmente este rebote o este glitch suele durar en los interruptores que podríamos decir más corrientes o menos agraciados en cuestión de calidad. El rebote suele durar 10 milisegundos. Es un tiempo para algunos casos bastante largo y bueno, habrá otros interruptores donde este tiempo sea aún menor. Y el glitch solo lo podría ver en un osciloscopio real donde pudiera grabar el evento de conexión y desconexión para luego tomar la imagen y ver, por ejemplo, esos estados de sube y baja que encontraríamos en cuestión de conexión y desconexión con el interruptor. Por supuesto, hay que evitarlos. A nosotros nos interesa tener un estado fijo, ya sea un 1 o un 0, y habrá que darle el tiempo para poder detectar el cambio en la tecla. ¿Sí? Ese es uno de los factores importantes, evitar el glitch o el rebote. Por supuesto, hay algunos teclados que ya nos ayudan mecánicamente con esta situación y reducen los tiempos de rebote. Es aquí donde encontramos interruptores que utilizan resortes internos para hacer que la fuerza que genera el resorte haga un punto de contacto tal que reduzca el rebote. Y otros elementos pueden ser los cambios de los materiales con los que están construidos los interruptores. Regularmente utilizamos metales. En el caso de los controles remotos que utilizan ustedes para sus televisiones o algún otro equipo, los interruptores, en este caso en el PCB, tienen una superficie donde se hace contacto de manera que están cubiertos con plata o con oro para reducir el glitch. Y del otro lado, la parte que se encarga de hacer el contacto con los dos electrodos es de grafito, de tal suerte que esto reduce mucho el glitch y también el problema de contacto. Obviamente, al ser plata u oro, sabemos que son dos de los mejores conductores que podemos encontrar. Obviamente esto incrementa también un poco el costo del PCB, pero para este tipo de propósitos es lo idóneo. ¿Sí? Por supuesto, los teclados que nos venden tipo membrana, como el que vimos por ahí en el video, no están construidos con ninguna de estas características que mencionamos. Y regularmente habrá que investigar a través de alguna hoja de datos qué tipo de teclado es el que estamos manejando en estas circunstancias. Y bueno, aquí será muy importante pues un poco la experiencia que se tenga en esto y si no, pues a buscar la información pertinente en los buscadores con respecto a los tiempos, sobre todo de los glitch, o tomar el peor de los casos, que es el que les mencioné, considerando que cada uno nos puede presentar un glitch de máximo 10 milisegundos. ¿Sí? A continuación les mostraría un diagrama esquemático de lo que sería nuestro teclado matricial, ya hablando de botones, en donde tenemos básicamente lo que son las filas y las columnas. Obviamente en este diagrama no aparecen los diodos, cuidado con eso, para que lo tengan en cuenta.
Y como pueden observar, aquí tendríamos nosotros una fila donde activaríamos la posibilidad de detección de cualquiera de estos 4 botones. Por supuesto, yo estaría monitoreando las columnas para saber cuál es el valor que me regresa. Si me regresa un 1, seguramente el botón se presionó. Si me regresa un 0, obviamente no. Y luego paso a la siguiente fila para detectar la siguiente serie de interruptores y así sucesivamente. De tal suerte que aquí tendríamos un 1 y luego 3 ceros. Ese 1 luego lo cambiamos a esta posición. Ahora tendría 0 arriba, 2 ceros abajo y sería una especie de rotavit el que tendríamos en este caso en las filas para estar monitoreando cada una de ellas. Y por supuesto en las columnas estaríamos recibiendo los valores. Entonces esa es la forma en que activaríamos el teclado y los teclados que físicamente encontramos por ahí en las tiendas son como el que acabo de agregar aquí en la imagen. Y vamos a encontrar que estas están acomodadas o distribuidas filas columnas. Mecánicamente es así como está distribuido, eléctricamente también. Y bueno, entonces tendríamos una fila donde tendríamos 1, 2, 3 y la letra A como parte de los interruptores en correspondencia con el diagrama que tenemos en la parte superior. Y luego la siguiente fila sería 4, 5, 6B, siguiente fila 7, 8, 9C, siguiente fila el asterisco, el 0, el gatito y la letra D. Por supuesto, las columnas, que las vemos en otro color, son fáciles de identificar. Y bueno, aquí la recomendación es hacer una prueba si es que no estamos seguros de esta distribución con el multímetro, midiendo continuidad para poder identificar la fila 1 y la columna correspondiente para poder entender nuestro diagrama del elemento, en este caso el teclado. Y bueno, con esto lo que ustedes van a reproducir como ejercicio será un teclado en la parte de simulación, como el que están manejando aquí, que ya vimos en Proteus, que tenemos uno similar, ¿verdad? Y que lo mostramos en pantalla. Perdón, déjenme cambiar a Proteus. A este teclado y entonces lo van a conectar ustedes al micro con lo que ya explicamos. Ustedes van a tener que ajustar y diseñar su hardware y lo que esperaría es que puedan hacer un ejercicio donde opriman alguno de los números que ven en este teclado del 0 al 9 y esto lo puedan reflejar en un display de 7 segmentos. Básicamente ese es el ejercicio para el día de hoy en donde tendrán que entregarlo pues como parte de las prácticas que se añaden a su evaluación final. Y bueno, hasta este punto, de mi parte sería en la teoría todo. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí.